este señor, como cuando una persona, digamos, comete homicidio de 3 o más personas, ya no se convierte en un simple homicida. ¿Cómo sería eso? Asesino serial, ya se convierte en asesino serial, es en el caso de asesinos seriales. Él no es japonés, él es un peruano, sino que con engaños adquirió el apellido japonés porque se quería ir a Japón. Y su hermano logró irse a Japón. Y también salió con noticias, porque mató a 5 personas, eso salió en Japón. Se quería arrojar de una ventana. Eso también salió en noticiero hace 4 años. Y ahora su hermano está esperando la pena en Japón. Japón sí es. Son bien drásticos. Está asociado a una cosa, pero en ansiedad. ¿Qué más? Capacidad intelectual también podría ser un aspecto muy importante, ¿no? O sea, la idea es correlacionar estas conclusiones y discutir si eso ha propiciado o puede ser un eximente de culpa o en todo caso no tiene ninguna posibilidad de que se le exima de algún tipo de responsabilidad, ¿cierto? Esto no solamente es en psiquiatría. Cuando a ustedes les pidan una evaluación por lesiones, puede ser que después de un año los llamen al juzgado. ¿Para qué? Para que ustedes expliquen, se ratifiquen, amplíen, ilustren al juez, a los vocales, sobre los hallazgos que ustedes han encontrado. Entonces, hay una obligación de asistir al proceso judicial. Y hay que hacer unas preguntas, la parte agraviada y también el abogado defensor. Lo más terrible son las preguntas del abogado defensor. Ustedes entenderán que la idea del abogado defensor es que él quiere liberar de toda culpa a su defendido. Entonces, les van a tratar de hacer muchas preguntas, ¿cierto? Entonces, la responsabilidad es la capacidad la característica que tiene una persona y sobre la que tiene que asumir algún tipo de reparación. Puede ser reparación en términos de monetarios o puede simplemente tener que cumplir y someterse a una restricción que le impone el Estado dentro del marco jurídico que está vigente, ¿no es cierto? Entonces la culpabilidad se basa en la imputación que se le hace a esa persona en relación a un delito, ¿no? Y eso es lo que importa en el área penal, es la culpa. Porque, por ejemplo, ustedes, ¿qué ocurre si hay un accidente de tránsito? ¿El chofer necesariamente se va a la cárcel? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? No, porque por algo es accidente. Porque no es un delito. Claro, no es dolo, ¿no es cierto? No había intención. Es un delito, no. Entonces, cuando no hay intención, no hay culpa. Pero el accidentado, ¿qué recibe? Indemnización, ¿cierto? Entonces, pero sí hay la obligación de responder, de retribuir. Por eso es que eso va al área civil. O sea, en el área civil lo que importa es el daño que se ocasionó, y ese daño hay que repararlo, generalmente con indemnización. Pero en el área penal el objetivo no es reparar, el objetivo es establecer la culpa, encontrar al culpable de ese acto y someterle un castigo que esté en el Código Penal. Entonces, ¿en un accidente el SOAT cubre eso? ¿O de los o esa parte? el SOAT cubre la medicación, la atención médica, y si muere, cubre una indemnización. Yo creo que es una indemnización. Antes era 18.000 soles. Aquí está lo que yo les he hablado, es el artículo 20 del Código Penal. Dice, está exento de responsabilidad el que por anomalía psíquica quiere decir psicopatología, ¿no? Que esté relacionado al tipo de delito que cometió, grave alteración de la conciencia. Ahí entra emoción violenta, estados metabólicos, ¿no? Alteraciones metabólicas, uremia, ¿qué más hay? Hiperglicemia, ¿qué cosa más puede haber? Hipoglicemia también puede ser, ¿no? Lo contrario. O por sufrir alteraciones en la percepción. ¿Cómo puede ser una alteración en la percepción? Alteración de la... Por ejemplo, consumió una sustancia psicoactiva. ¿Cierto? El alcohol, dicen hay muchos, pero el alcohol ahora es un agravante, ¿no? No es un eximente.
que afecten gravemente el concepto de la realidad. No posee la facultad de comprender el carácter delictuoso del que está, con el que ha cometido, ¿no? Entonces esto es importante que lo revisen, ¿no? Nos pregunten el examen. ¿Ustedes se acuerdan del caso de un diplomático que su papá tenía 90 años y se había casado recientemente? Claro. ¿Cómo se llama? Sugar. No, ese es el ministro comunista. ¿No es cierto? Fue un ex ministro de Economía, me parece que fue, ¿ya? No, del gabinete, primer ministro. Primer ministro fue, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ¿cuál era el problema? El problema era patrimonial, ¿no es cierto? O sea, aparentemente lo habían engañado al anciano para adueñarse de sus bienes. O sea, los hijos tuvieron que declararlo. ¿Declararlo qué es? Interdicto. ¿Qué significa interdicto? Que no puede, piensa que no sabe valerse por sí mismo y que no puede tomar decisiones. Entonces no puede vender su casa, no se puede casar, no puede desheredar a sus hijos. Y necesita que alguien tome decisiones por él. Y ese es el tutor, ¿no es cierto? El tutor, el curador, como le llaman. Entonces, ¿quiénes son esos? Los que están privados de discernimiento, los sordomudos, etcétera, etcétera. Aunque esto se aplica parcialmente porque ahora hay elementos para poder, para que ellos se puedan comunicar, ¿no? Y los retardados mentales tampoco pueden hacer, ni siquiera pueden votar ni nada de eso, se les restringe muchas cosas, ¿no? Y el curador es el representante para todos los actos legales, y la tutela es una institución jurídica por lo que tiene por objeto la guarda de la persona, etcétera. O sea, la tutela es básicamente un procedimiento. Por ejemplo, ahí, si encuentran a un niño, por ejemplo, caminando en la calle sin sus padres, ¿qué hace la policía? Lo recoge y lo pone, lo entrega al Ministerio de la Mujer, y ahí se establece la tutela del menor y lo ponen en un centro, en un hogar, un centro de, ¿cómo se llama esto? Los tutelas. No me acuerdo. No, tiene otro nombre. Entonces, la tutela se traslada hacia esa institución o hacia ese ministerio que es la mujer. Pero lo normal es que la tutela esté a cargo de quiénes? Del Estado, ¿no? De los padres. Puede haber algunas personalidades que pueden ser más predisponentes a algún tipo de delito. Por ejemplo, ustedes han llevado si han llevado psiquiatría saben que hay grupos de personalidades. Claro, los clústeres, ¿no es cierto? Y acá no está así, está básicamente clasificado según la, digamos, manifestación de esos rasgos de personalidad. Porque hay una sola personalidad, no, ¿cierto? Entonces, puede haber una mezcla, puede haber unos rasgos, ¿no? Por ejemplo, estos de acá, ¿por qué se caracterizan? Retraídos, ¿qué más? Extraños. Son bipolares. Son aislamientos, tienden a aislarse. ¿Estos podrán cometer delitos? Sí, pues. Es bien raro, solamente cometen delitos cuando alguien invade su espacio privado. Entonces, es bien raro que cometan delitos. Estos de acá, esos sí tienen mayor predisposición a cometer delitos. Los histriónicos, los narcisistas y sobre todo estos de acá. Dentro de estos disociales, ¿quiénes están? Los psicópatas. ¿Por qué se caracteriza la personalidad psicópata? De psicopática. ¿Ah? No tiene empatía, ¿ya? ¿Qué más? No hay remordimiento. No hay remordimiento, ¿no es cierto? Ustedes saben que dentro de la estructura de la mente está el yo y el superior. Y el más elaborado y el que aparece finalmente como constructo social es el superior. Y el superior es el que nos da el sentimiento de culpa. Tú cometes un acto delictivo o algo muy simple, ¿no? O sea, le haces una broma, algo. Y el superior es el que dice, mira, has hecho, es el angelito, ¿no? El otro, el ello es el diablo, ¿cierto? El diablito. Y el superior es el angelito que te dice, mira lo que has hecho, y no te deja dormir, ¿eh? No te deja dormir. ¿No? O cuando han plagiado el examen, ¿cierto?
Entonces los disociales se caracterizan, bueno, los psicópatas se caracterizan porque no tienen esa empatía, no tienen remordimiento, no tienen sentimiento de culpa y pueden planificar sus acciones dirigidos a un fin. Es lo que decía un libro, ¿no? El fin justifica los medios. A ellos no les interesa, sí, no les interesa si pueden herir susceptibilidades, etc., ¿no? Y estos de acá, ¿qué significa anancástico? Es que no. ¿Tipo qué? ¿Qué tipo? A ver. Es un rasgo de personalidad desordenado que tiene poco control de sus impulsos. Generalmente esto se encuentra, por ejemplo, en las personas que tienen, que cometen delitos sexuales. ¿Por qué? Porque no tienen mucha posibilidad de reprimir sus instintos. Ahí cometen este tipo de delitos. Los jovencitos, los familiares que agreden a las niñas menores, etc., ¿no? Y los dependientes. Una personalidad dependiente, ¿qué quiere decir? Eso se ve mucho en violencia familiar. La mujer que se hace dependiente del esposo. Y ahí dice, ¿no? Mientras más me pegas, más te quiero, dice, ¿no? O sea, como depende, o sea, no tiene la iniciativa de denunciar, de reclamar, ni nada de eso, porque piensa que va a quedar desamparado una vez que su esposo lo deje, ¿no es cierto? Y no quiere desampararlo. Acá está la del trastorno disocial, incapacidad moral, afectiva, no tiene sentimientos de culpa, es frío, calculador, es cruel también en sus acciones y está muy vinculado a la comisión de delitos, ¿ya? El retardo mental evidentemente va a ser una condición que inclusive puede ser exhibiente de culpa y puede más bien irrogar responsabilidad al que está a cargo de su cuidado, ¿no? Una especie de negligencia o algo por ahí, ¿no? Ahora, los trastornos, por ejemplo, de depresión mayor, si es que no están acompañados de una condición de psicosis, no son motivo de inimputabilidad ni de interdicción. ¿Se acuerdan ustedes que hay una señorita que mató a su mamá que era acotadora con su novio? Que ahora está diciendo que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, que tiene TOC, ¿no es cierto? Ya. Por ejemplo, a ella no le han hecho valer eso, ¿no? O sea, le van a aplicar la pena que corresponda. La psicosis, ya lo han dicho ustedes, alejamiento de la realidad, alteración de la percepción, del pensamiento, maníaco depresivo. La farmacodependencia puede conformarse como una eximente de culpa. Si tú te vas con tu carro y tomas, eso es, te pueden decir, no, pero él estaba borracho y por eso chocó, ocasionó el accidente. ¿Por qué? Porque tú sabías que no tenías que tomar ya. Entonces, esa preexistencia, esa condición de saber con antelación lo que iba a ocurrir, eso lo convierte en un agravante. ¿En qué caso no? Bueno, esto es parte de toda evaluación médico-legal en realidad, porque la víctima que va a la división clínico-forense, ustedes habrán visto qué cosa trata de hacer. Tratar el problema, ¿no? De sobreexpresar sus dolores, sus limitaciones, ¿no? sus lesiones. ¿Para qué? Para que al agresor le caiga la máxima pena posible. ¿Y el agresor qué hace? El detenido, por ejemplo, no te trata de, no, a mí no me han pegado, no ha pasado nada, me han sembrado las drogas, yo no tenía ni un plete de cocaína y entonces eso también es circulación. Acá está emoción violenta, tiene que ser súbito, sorpresivamente aparece una pérdida súbita del control de las emociones, se producen situaciones violentas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la acción ocurre de manera inmediata, eso es lo que trataba, o sea, tiene que haber inmediata y tiene que demostrarse que no había premeditación ni planeación de ese acto
que constituye un acto ilícito. Entonces, en violencia familiar hay que hacer una evaluación del agresor, de la víctima, interesa mucho conocer la personalidad, la conducta de esa persona. Y hay una guía para hacer la valoración del daño psíquico en base a la afectación que tiene esta persona. Y el más grave se llama daño psíquico severo. Básicamente se refiere cuando esa secuela que deja una lesión en la salud mental impide a esta persona desenvolverse en su medio habitual. Por ejemplo, un caso típico fue cuando los veteranos de la guerra de Vietnam retornaron a Estados Unidos. ¿Y qué pasaba? Que estas personas no podían trabajar normalmente porque siempre estaban con la idea de que el enemigo estaba ahí, que iban a bombardearlos, entonces, ¿eso cómo se llama? Retorno de postraumáticos. Ya, eso. Trastorno por estrés postraumático. Ya saben, ¿no? ¿Para qué estoy hablando de eso? Entonces, en agresores sexuales hay que hacer una evaluación que se llama perfil psicosexual. ¿Qué cosa hay que determinar? Por ejemplo, en una persona que agrede a un niño, ¿qué habríamos que determinar? ¿Qué tendríamos que determinar? Bueno, un niño, ¿cómo se llaman las personas que quieren tener relaciones con niños? Pederastas, pedófilos. ¿Ah? Pederastas, ¿no? Pedófilos. Pedófilo, ¿no? La pedofilia. ¿cierto? Filia. Ya, o sea, básicamente el examen está orientado a definir eso, ¿no? La orientación o la preferencia sexual, que hace 5 años era un trastorno, pero ahora ¿qué cosa es? Ya no es nada, ¿no? Una elección. Hay algunas críticas inclusive que dicen que de acá a unos años la pedofilia probablemente no sea tampoco causal de condena social, porque cada vez con esto del género, la ideología de género, se justifican la mayoría de acciones. Que todo es cultural. Claro, busquen en internet, hay ejemplos de cómo en otros países hay movimientos que al decir que, por ejemplo, la orientación homosexual no es anormal, las otras orientaciones, ¿por qué pueden ser también, por qué serían anormales? Digamos como que lo que arrastra, ¿no es cierto? Y otra cosa, lo que hay que hacer es disfunción sexual. Disfunción sexual, ¿por qué? Epidemiológicamente, en el hombre, incapacidad, ¿cómo se llama? Disfunción eréctil, ¿no? Impotencia sexual. ¿Cómo es la epidemiología de la impotencia sexual? Bueno, mayores, bueno. Antes de los 40 años, la causa de la impotencia sexual, no recuerdo bien el punto com, debe ser 50 años, 45 años. La causa es psicológica y después es orgánico, ¿no es cierto? Arteriosclerosis, ¿qué más? Neurológico, diabetes mellitus, secuelas, etc. Entonces, cambia la fisiopatología. Y hay algunos aspectos importantes para hacer esa evaluación. En farmacodependencia ya saben ustedes que hay que hacer una historia clínica detallada con respecto a la historia del consumo, el inicio, el tipo de sustancia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no tiene mucha relevancia en medicina legal porque esto no se considera digamos, eximiente de culpa necesariamente. Tal vez habría una situación en la que el detenido dice, no, yo solamente era consumidor, no vendía. Entonces ahí tendría que comprobarse algunos patrones que den unas nociones claras de que en realidad era un consumidor y no un comerciante de drogas. A veces hay que hospitalizar a esa persona en contra de su voluntad. ¿Y qué puede pasar? Que pueden denunciarlos, si ocurre eso y no se tienen las observancias adecuadas, ¿qué puede pasar? El paciente puede denunciar por qué delito. ¿Eso cómo se llama? Secuestro. Si yo cierro la puerta y no los dejo salir esta mañana. Secuestro, ¿no es cierto? Secuestro. Eso. ¿Ya? Entonces, el paciente presenta una enfermedad mental que requiere tratamiento, eso necesita hospitalización. Que el tratamiento se lleve exclusivamente en un régimen de hospitalización
cuando hay que proteger el derecho de otras personas, por eso dicen que tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Existe imposibilidad de tratamiento ambulatorio por abandono social, por antecedentes, etcétera, de eso, ¿no? Y alguna vez puede ocurrir que esa persona recupere se recupere ese trastorno. Por ejemplo, en los casos de psicosis puerperal, emoción violenta, no va a haber secuelas. Entonces el juez puede decir que esa persona no tiene una secuela, no va a representar un peligro para la sociedad y aparte de eximirle la culpa, puede reinsertarlo en la sociedad, porque una señora, por ejemplo, que mata a su hijo en un acto de psicosis puerperal, ¿cuál va a ser la connotación que va a tener dentro de su vecindario? Un asesinato. Muy mala fama. Entonces, perfecto. La asistencia, por favor.